Y como cada 15 días vamos a la entrevista internacional de Rolando Gallego, en esta oportunidad con la protagonista Adriana Paz, la protagonista de la serie Coyote. Aquí los escuchamos. Hola Adriana, un gusto hablar con vos. Y antes de hablar de la serie y de todos los trabajos que estás haciendo, me gustaría conocer cuál es tu mirada sobre este momento de explosión de trabajo en plataformas. Particularmente a vos te estamos viendo en muchas plataformas con mucho trabajo. ¿Cómo ves este momento, ¿no? de las series y de los trabajos para los latinos? Pues creo que es un momento como de mucha abundancia, ¿no? Además, creo que es algo que iba a suceder y la pandemia quizás lo aceleró, porque entonces como que obligó a la gente, evidentemente, a estar en casa y a las producciones y a las plataformas a generar mucho más contenido para poder cubrir la demanda, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo he escuchado, por ejemplo, aquí en México, que de pronto no hay actores para los proyectos, ¿no? O sea, o no solo actores, creo que están teniendo problemas hasta con personal técnico, de pronto que quieren al fotógrafo tal y ya está ocupado. Entonces, pues en ese sentido hay mucha bonanza para nosotros como gremio y para la gente, pues muchísimo más catálogo, muchísimas más posibilidades para escoger, y ahí ahora sí que no es como que te ponen en la tele el capítulo y te lo ves, o sea, es lo que hay. Aquí es la gente dice, no me gusta, no lo miro más, ¿sabes? O me gusta y lo consumo hasta el final de una sola, te armas el maratón y entonces quieres más y más y más. Entonces eso pues ha cambiado los públicos y por supuesto entonces nos obliga a nosotros a adaptarnos a eso y a generar muchísimas más opciones. Claro, y en este camino, ¿no? De esto que vos decís, la oferta, ¿cómo haces para elegir? Digo, porque por suerte te han tocado en el último tiempo Silvia en Coyote, pero otros roles importantes y fuertes, de mujeres fuertes. ¿Cómo vas eligiendo también? Pues mira, hay muchas cosas, ¿no? Tiene que importarme de lo que estamos hablando. Eso es algo que trabajo mucho con mis managers. Tengo pues la fortuna de tener a Raúl, con quien llevo trabajando más de 10 años, y 11 en España con Michael. Entonces siempre vemos que sean proyectos que nos interesen, ¿no? Que nos interese de lo que hablan, que nos interese el director, que nos interesen los compañeros con los que vamos a trabajar, o sea, vemos todo eso, ¿no? Y por supuesto también, no voy a negarlo, también valoras pues el sueldo que vas a tener, el tiempo que vas a trabajar, lo que te va a aportar a ti como actriz, porque a lo mejor dices, bueno, aquí no me están pagando tanto, pero el director es alguien con quien me interesa trabajar, o me interesa mucho este personaje porque es algo que no he hecho, y voy a trabajar con actores con los que admiro, con los que tengo muchas ganas de hacerlo. Entonces vamos valorando todo, ¿no? También cuando hay que irse fuera del país, o sea, ¿sabes? O sea, tengo un hijo, tengo un esposo, entonces hay que ir como por proyecto, pero pues tenemos muy acordado, o sea, somos un muy buen equipo, todos. Entonces tengo Eso esa es importante. Eso es importante, Adriana. Tienes claro que como actriz, tu manager no solamente es alguien que te negocia, ¿no? y las condiciones de trabajo, sino es alguien que te conoce, creo, para mí, alguien en que confías y que confía en ti y que sabe qué tipo de carrera estás construyendo, cuáles son los intereses que tienes como actriz, ¿no? Como persona en ese momento e ir haciendo equipo juntos. Claro. Particularmente de Coyote y de tu personaje Silvia, ¿qué fue lo que más te atrajo? Digo, y también cómo fue a trabajar al lado de Michael, ¿no? Que es un ícono en sí mismo. Bueno, ya de entrada que fuera una serie en la que iba a estar Michael Chiklis, Michelle McLaren, David Graciano, o sea, ya era como, wow, sí. ¿No? O sea, ya nada más ese equipo era algo que nos llamaba la atención, era como, bueno, o sea, ellos van a hacer algo bueno. Y luego, por supuesto, saber de lo que estaba hablando, de la frontera, pero como yo siento que tenía un twist, ¿no? O sea, hablar desde la mirada de un border patrol
alguien que ha trabajado toda la vida por defender la frontera de los enemigos. Y de pronto los seres humanos, sino como la parte humana, ¿no? De pronto él deja ese uniforme desde las razones por las que estas personas a las que siempre han pedido la entrada hacen este viaje y esta travesía, no están como el porqué, ¿no? Hasta de los males, las situaciones que los llevan a esos lugares, porque las situaciones de la vida te ponen en un lugar en el que tienes que elegir vida o muerte, mi familia, etcétera, ¿no? Bien, no has venido a Argentina, ¿verdad? A trabajar, pero tenemos ahí en este juego de 6 grados de separación, está Rudy Cursi en tu carrera, contacto ahí Guillermo Francella y demás. ¿Tenés ganas de trabajar en Argentina? Si te han llegado propuestas. Pues ha habido proyectos ahí de los que le han llamado a mi manager, pero no se han concretado todavía por pandemia, por cuestiones, ya sabes, que los apoyos, que si salen, que no, y entonces pues si se van retrasando cosas, van saliendo otras y tú vas eligiendo, pero claro que me encantaría. Desde hace mucho tiempo también sé del teatro que se hace ahí, de la televisión que se hace ahí, ¿no? Entonces, claro que es un lugar en el que me gustaría trabajar. O sea, no sé, a mí me emociona mucho, me gusta mucho viajar y me gusta mucho lo que pueda aprender de cada lugar, ¿no? Y lo que pueda, creo que la mejor manera de conocer un país es viviéndolo. Entonces, la oportunidad de trabajar, por ejemplo, cuando estuve en España o en Colombia, el estar ahí no en vacaciones de una semana y en plan turístico, sino estar como viviendo como si fuera o colombiana o española o tal. Eso a mí me encanta porque te abre tus expectativas, no, te abre la visión, y eso siempre enriquece el trabajo como actriz también, porque finalmente lo que nosotros somos contadores de historias de la vida, etcétera, ya sea que lo hagas en ciencia ficción o en drama o en comedia, pero siempre viajar enriquece y trabajar en otros equipos también. Entonces me encantaría, por supuesto. Antes hablabas un poco de esto, ¿no? Antes las series uno tenía que esperar, o los programas de televisión, las novelas, esperaba la semana y demás, pero por ejemplo acá en pandemia, que se aumentó el consumo de series vis a vis, Perdida, digo, fueron un suceso, así que seguramente en algún momento se va a concretar esta posibilidad de que vengas a trabajar, porque el público acá en Argentina te tiene muy presente. Vamos a hacer un juego, soñar. Digo, ¿tenés algún personaje histórico de la cultura real que te gustaría encarnar? Ay, sí. ¿Me escuchaste? No. Bueno, sí te escuché. Qué buena pregunta. Sabes que ahorita no tengo como exactamente el dato ni el nombre, pero leí por ahí, no me acuerdo ni cómo, porque empezamos a entrenar box mi esposo y yo, y leí sobre una boxeadora mexicana, pero eso me gustaría hablar, como hablar de las mujeres importantes de mi país en el deporte o en la cultura, que igual no son tan famosas, que igual por eso ni me acuerdo del nombre, pero fue una historia que leí como de una boxeadora que ni siquiera fue tan famosa y tal, pero como hablar como de eso, ¿no? Yo además fui deportista, jugué básquetbol muchísimo tiempo, ¿eh? Y me gustaría como hablar del deporte en mi país. O sea, no... ahorita que me dices eso, digo, bueno, voy a poner atención en que... en los nombres de esto, pero creo que me gustaría hablar del deporte en mi país más allá del fútbol, ¿sabes? Yo jugué básquetbol muchísimos años y creo que no se le da la importancia que debería al deporte y la cultura. En mi país hablo en los niveles básicos, ¿no? De educación. Es algo que, por ejemplo, en países como Estados Unidos todos les dan música o les dan arte o juegan algún deporte y tal, y aquí sí se juega mucho fútbol, pero creo que sería como una manera
de visibilizar la importancia que tiene el deporte para el desarrollo de una sociedad, ¿no? Incluso para aportar en lo académico. O sea, yo creo que un niño que hace deporte, yo creo que tiene mejor rendimiento escolar, ¿no? Claro Entonces, que sí. sí, creo que más que de hablar en este momento de un personaje, me gustaría como poner el ojo en deportistas mexicanos que igual no se les da tanta importancia porque igual no han sido, ¿sabes? Y, y te, Famosos, pero Y perdón que te relevantes. interrumpa, ¿y te gustaría que sea también desde el lado de la mujer? Ahí me hablabas de una boxeadora, digo, uno tiene como casos así, ¿no? La boxeadora, la basquetbolista, la tenista, ¿no? Como casos aislados. Sí, 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 sí. Yo hasta tenía como la fantasía de escribir un guión sobre un equipo de básquetbol femenil, pero infantil, ¿sabes? Y como es algo que conozco, no sé, hablar de una entrenadora, de niñas jugando y de la importancia que eso puede tener para el desarrollo en muchísimos aspectos de la vida, porque para mí lo fue. O sea, el haber sido deportista tanto tiempo me enriqueció en muchos sentidos y ha sido muy importante hasta para cuando entré a la escuela de teatro, ¿no? Hablando como a nivel motricidad, en trabajo en equipo, etcétera. Bueno, ya tenés tarea y yo compro, ¿eh? Yo quiero ver en breve el proyecto. No, bueno, sí, la verdad es que mi esposo también es actor y tenemos la cosquilla desde hace rato como de, vamos a escribir algo, ¿sabes? Él es colombiano, entonces como que hablemos de algo que nos llegue, que nos importe. Y estamos ahí como viendo de tomar talleres de guión y tal. Luego no se puede porque tenemos que interrumpir, porque hay que trabajar, porque hay que irse y tal, pero creo que tampoco nos hemos disciplinado, porque ahí uno tiene que ponerse a hacerlo, ¿no? Y saber si de verdad valemos para eso o no, o mejor contratamos a alguien que lo escriba y tal. Pero sí tenemos ganas como de crear desde ese lugar, ¿no? Qué bueno. Te agradezco mucho tu tiempo, Adriana, y un saludo grande desde Argentina. Muchas gracias a ti, Rolando. Muchas gracias. Un saludo.